Se trata de una dificultad sexual cuando definitivamente se está alterando la interacción con la pareja o con las personas que se comparte la sexualidad o a nivel individual. Y esto ha venido ocurriendo por lo menos durante los últimos 6 muy importante porque vamos a hablar sobre esas patologías o esas situaciones frecuentes que podemos abordar como médicos y pues claramente desde su especialidad como médica especialista en sexología Hay algo que se llama erotofilia y es que realmente está conectado con su sexualidad, que no genera unos juicios importantes, pero que en ese mismo crecimiento erótico potencia su calidad de vida, pues estará muy bien que sean unos eventos desafortunados. Y es que la persona presenta una dificultad a causa de la ansiedad, lo cual es esperable. O sea, todas las personas pues podemos tener ansiedad, inclusive una ansiedad positiva. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Revive Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, la doctora Andrea Delgado. Ya ha estado con nosotros en un episodio anterior. Recordemos que ella es médica y además es especialista en sexología clínica. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante porque vamos a hablar sobre esas patologías o esas situaciones frecuentes que podemos abordar como médicos y pues claramente desde su especialidad como médica especialista en sexología clínica. Entonces va a estar muy interesante estos temas porque vamos a hablar de disfunción sexual, de algunas disritmias sexuales y situaciones distintas. Espero no estar hablando con un léxico no tan técnico al tuyo, porque soy médico pero no sexólogo, entonces me corregirás y vamos a estar hablando. Así que, Andrea, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros acá en este episodio. Hola Sebas, hola a todos y todas, qué rico estar por aquí de nuevo. Bueno, y sí venimos ya como a entrar en materia, ¿no? Sí, vamos a hablar ya en detalle de situaciones importantes en temas pues de esa especialidad tan increíble pues como la que tienes y que nos aporta muchísimo porque eso hace parte de nuestra vida, ¿cierto? La sexología hace parte de nuestro día a día. Quizás cuando hablamos de diabetes, pues puedo ser médico y no sufrir diabetes, entonces bien, tengo pacientes de diabetes de vez en cuando, pero cuando hablamos de sexología creo que ya es un tema mucho más allá porque la sexología nos acompaña a nosotros todos los días en nuestro día a día como personas y como seres humanos y también como médicos, entonces pienso que eso es lo que hace que cobre mucha importancia este tema que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, lo que pasa es que eso que mencionas, la sexualidad nos atraviesa a todos y todas, ¿cierto? Desde el primer momento yo creo que la duda más grande de las familias es venir, ¿se trata de un niño o una niña? Con tanta expectativa que va surgiendo, como en los baby shower y todo eso, es porque desde el momento cero estamos ya sexualizados y estamos convocados a vivir esta parte, claro que sí. Bueno, en cuanto a ese tema, vamos a empezar con una pregunta muy importante, como para darle la introducción súper bien a todo a ese tema que se nos viene. Y es, ¿en qué momento ocurren las dificultades sexuales? ¿En qué momento tú dices, listo, aquí ya tenemos una situación de dificultad sexual? Se trata de una dificultad sexual cuando definitivamente se está alterando la interacción con la pareja o con las personas que se comparte la sexualidad o a nivel individual. Y esto ha venido ocurriendo por lo menos durante los últimos 6 meses. Hay un tiempo determinado, o sea, un criterio como tal, es el tiempo como tal que eso está sucediendo. Sí, que está sucediendo y que digamos no corresponde, por ejemplo, al uso de una sustancia psicoactiva, ¿cierto? Como a otras causas que puedan estar desmejorando la sexualidad como tal, pero sí es muy importante aclarar que no porque una persona presenta un fallo, pues ya se trata de una disfunción. Por eso es muy importante, en la consulta yo les pregunto, a ver, ¿hasta cuándo estabas bien? No, yo recuerdo que eso fue en febrero del 2019. Bueno, ¿y qué estaba pasando en ese momento? Como para generar un contexto y saber con qué se conecta esa disfunción, que en este caso, pues, en el momento que estamos haciendo la grabación, pues ya ha pasado un tiempo desde esa fecha que les estoy comentando y sí correspondería, pero hay personas que ante la primera manifestación consultan con gran ansiedad y no es, pues, por supuesto que es muy comprensible este nivel de ansiedad, pero que no corresponde a una disfunción como tal. A veces no queda tan claro, Sebas, de entrada como los pacientes traen el diagnóstico, ¿cierto? Porque pues es que es muy evidenciable. Una persona que puede tener una eyaculación rápida, pues llegar de una vez comentándolo diferente a otras especialidades, pues que hay que llegar y caminar un poco para poder llegar y decir, pues se trata de este diagnóstico. Pero no siempre que lo traen, aunque esa sea, digamos,
la causa que les genera como estas dudas, pues realmente se corresponda con un diagnóstico clínico por un sexólogo. Sí, de hecho hay como varias preguntas que tengo durante este episodio basadas en eso, porque ya llegan situaciones que uno como paciente o como consultante, pues ya uno dice, no, no, de eso no me lo puedo aguantar, tengo que consultar, pero son como dos situaciones principales, por lo menos en la parte de nosotros los hombres, y es la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Digamos que esas son como las cosas que uno dice, no, yo ya sí tengo que consultar porque eso sí definitivamente no puedo quedar mal en ninguna cita, ¿cierto? Ujú. Tengo que estar bien, pero hay una gran cantidad de situaciones que también podrían ser motivo de consulta que las estamos obviando, las estamos olvidando y quizás em, el obviar esas consultas y el obviar esa situación previamente es lo que me está teniendo en el presente de una disfunción ya mayor, un problema mucho mayor. Entonces, eso es como algo importante a tener en cuenta. Pero antes de que me respondas y me hables acerca de esto, sí me gustaría que me contaras un poco qué es no lo normal para ti como sexóloga en el contexto pues, de lo que estamos hablando, o sea, qué es la normalidad, porque para hablar de las cosas anormales, Ujú. ¿cierto? De las disfunciones, de los problemas y de las patologías y todo lo demás, tenemos que partir de una base, ¿qué es esa normalidad? O sea, ¿qué es lo normal en este contexto de la sexualidad? Bueno, pues entonces hay que generar acá un contexto que es sociocultural, pero también entonces biológico como tal. Digamos lo que desde lo sociocultural, lo que ha sido normal es todo lo que apunta a lo reproductivo. Eso es lo que a todos nos parece normal. Todo lo que sale de la reproducción nos genera como dudas, hablándolo pues como culturalmente. Todo lo que vemos que no es entre un hombre y una mujer y que va en el sentido de la reproducción, entonces es cuando empiezan a haber esas dificultades, esas preguntas, bueno, esto no es normal, y por eso una pregunta tan frecuente a veces nos dicen es que para los sexólogos pues todo es normal y no es así, pero decirles que en una visión como más amplia de lo que no es normal, supuestamente es aquello que no apunta a lo reproductivo y todo lo que tenga que ver con lo erótico, el disfrute, como todo lo que tiene que ver directamente con el placer, no tiene como tanta cabida o tanto permiso socialmente y culturalmente para la vivencia de una manera como positiva. Eso en términos generales, pero que entonces para un sexólogo que es normal, es cualquier práctica, concepto, vivencia que no afecte a otra persona y que no afecte a sí mismo o a otros seres vivos, eh, que requiera un consentimiento. A veces ese consentimiento nos lo vamos como pasando un poquito por desconocimiento, por todas esas exigencias que tú ahorita decías, también ocurre con las mujeres. Y al pasarnos ese consentimiento, entonces esto deja de ser normal. Todas aquellas prácticas que las personas puedan tener en privado, por más raras que parezcan, si no afectan la salud de otra persona o a sí mismo, no genera un dolor y ya no estaría entrando, digamos, como en lo patológico, a menos que hay algunas personas, bueno, que pueden tener prácticas que puedan estar asociadas con esto y que previamente lo han hablado. Entonces es importante en este caso, cuando ocurran esas preguntas, poder decir, a ver, ¿esto está generando una afectación en otros campos o es que me afecta a mí desde en la mente porque creo que eso que estoy haciendo no es normal? ¿Sí? Eso es principalmente Ok. como podemos hacer, dar respuesta a esta pregunta. Sí, todo depende como del respeto hacia la otra persona con la que se está compartiendo la sexualidad, básicamente. Así además, pues que tenemos que tener en cuenta que sea dado en lo privado, ¿cierto? O sea, que habrá muchas personas que puedan disfrutar, no sé, el tema de la desnudez, pero que pues que tenemos unos lineamientos que por supuesto están establecidos y que dicen, listo, muy bien está esto, si tú deseas tener ciertas o cuales prácticas, porque realmente hay algo que se llama erotofilia y es que realmente está conectado con su sexualidad, que no genera unos juicios importantes, pero que en ese mismo crecimiento erótico potencia su calidad de vida, pues estará muy bien que sea en ese ámbito privado. Sí, ahí te hago una pregunta con eso que estás diciendo y es, ¿cuándo en ese momento entonces son las situaciones que empiezan a afectar la sexualidad? O sea, ¿cuáles son los factores y las situaciones que empiezan a afectar la sexualidad? Lo que afecta directamente tiene que ver con, como yo le digo esto, como si fuera una trenza, porque entonces se van como mezclando varios aspectos. Entonces, por supuesto, si hay algo que directamente afecte el órgano sexual
digamos, de los más importantes, que es el cerebro y la mente, entonces ya estamos hablando de que lo más posible es que haya una predisposición a una dificultad sexual. Pero también, por supuesto, si hay algo que orgánicamente esté disminuyendo la posibilidad de que esa función sexual y todo lo que tenga que ver con esa parte del sistema nervioso central, pues se dé de una manera como más tranquila, sobre todo cuando estamos en clave parasimpática. Eso es muy importante. Entonces, Sí. todo lo que en el sistema nervioso central nos lleve como en el algoritmo a un aumento del sistema nervioso simpático, pues va a llevar a que haya una disfunción sexual o que por lo menos pueda afectarse en un encuentro directamente, y no solamente aquellas personas que tienen encuentros, porque pues habrá personas también que disfrutan otra esfera de la sexualidad que tiene que ver con el autoerotismo, es decir, consigo mismo, y no necesariamente implicar pues como a otros seres humanos. En cuanto a eso, pues juega un papel importante en muchas cosas. ¿Cómo empiezan ustedes a abordar ese entorno de ese paciente? Porque claramente la ansiedad un detonante de muchas cosas, no solo en sexualidad, sino en problemas cardiovasculares, en problemas cerebrales, en una cantidad de cosas. Ujú. ¿Cómo empiezan ustedes como a, no solo a identificar, sino a empezar a tratar como ese entorno de esa persona? Porque es que es tan multifactorial, a mí me parece de hecho complejo, ¿no? Me parece muy, muy complejo ese abordaje y esa situación del paciente cuando uno quiere abordar la ansiedad como tal. Ujú. Y es que a veces no se detecta que realmente sea por causa de la ansiedad, ¿sí? Sino que parece que el resultado es lo que está generando ansiedad. Pero si vemos, por ejemplo, estas personas, cuando ocurre esta dificultad, digamos que fue un hecho particular que le hizo observar que definitivamente el funcionamiento cambió, pues entonces esto va a ir acompañado también de un examen físico. Las personas traen a la consulta unos equivalentes motores de ansiedad, también digamos el discurso que trae, la modulación del lenguaje y todas estas creencias, inclusive como, eh, eh, como, espérate, recuerdo la palabra, como con mayor valor que se le pueden dar a ciertas creencias que puedan generar muchísima más ansiedad, ¿sí? Entonces ocurre algo que podemos también mirar como en cascada, son unos eventos desafortunados, y es que la persona Sí, presenta una dificultad a causa de la ansiedad, lo cual es esperable. O sea, todas las personas pues podemos tener ansiedad, inclusive una ansiedad positiva, ¿cierto? Como la que experimentamos cuando algo muy bueno va a suceder o que nos gusta mucho esa persona con la que vamos a compartir, y en efecto puede ocurrir de esa manera, pues como no la estamos esperando. Pero se desarrollan, digamos, como en el medio interno, en esa parte psíquica, una necesidad de estar comprobando. Entonces se abre como algo que nosotros denominamos como el rol del espectador, y es que la persona pone muchísima más atención en cómo está funcionando su cuerpo, como generando la necesidad de estar comprobando que efectivamente eso que le pasó se está repitiendo, ¿sí? Y empieza a generar otros encuentros, por ejemplo, solamente para como para darse cuenta que se está cumpliendo esa profecía, se llama como una profecía autocumplida. Entonces, en ese sentido, pues puede ser que la persona no se trata de un trastorno de ansiedad como tal, pero fue un evento muy puntual, pero lo que ocurre a través de eso, porque la persona se empieza como a sentir muchísima culpa sexual, muchísima culpa porque definitivamente no tuvo un desempeño o algo, como realmente se está inclusive autoexigiendo. La pareja no está esperando tanto, pero esa persona pues sí se pone como, digamos, como ciertas metas. Entonces en esas mismas medidas y varas que nos vamos poniendo, que a veces no sabemos ni de dónde salen, porque, a ver, pues ¿quién te dijo a ti? ¿O de dónde sacas que esto es lo esperable o esto es tu medida? Que a veces está pues realmente como por fuera de medidas. sí, ahí cobra un papel importante el diálogo pues en pareja sobre esa situación en particular, como para ver qué es lo que se está esperando y también qué es lo que se puede llegar a dar, ¿no? Ujú. Sí, entonces para este tipo de ansiedad o estos síntomas que traen estas personas, pues podemos hacer mucho más en términos psicoterapéuticos, pues porque no vamos a estar modulando la ansiedad solamente con un fármaco si la persona no identifica cuál es la etiología y cuál fue el momento determinante que pues a continuación da lugar a una disfunción sexual. ¿Podría entonces la ansiedad catalogarse como un mantenedor de disfunción sexual
¿O cuáles son esos elementos que tú podrías clasificar o que nos podrías decir como que, mira, se clasifican los mantenedores de disfunciones sexuales, estas patologías o estas situaciones como tal? Sí, de los efectos mantenedores específicamente se basa está como las dificultades en la relación de pareja. Una persona puede mejorar la ansiedad, una persona puede mejorar, digamos, una eyaculación rápida, una disfunción erectiva, problemas con su propia lubricación. Sin embargo, si hay problemas de base en la relación de pareja, si hay violencia, si hay no solamente violencia física, pues porque hay violencia también que es de tipo psíquica, que a veces está como muy normalizada y decirles en este momento, pues aquí hacerle énfasis en algo que se llama el violentómetro también para que si les da curiosidad lo investiguen. ¿El qué? Violentómetro. Es como un Ah, semáforo. sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues podríamos decir, bueno, hizo todo por mejorar esta dificultad, sin embargo, persiste la ansiedad o persiste la necesidad del desempeño, tantas expectativas, o hay problemas de pareja que hacen que definitivamente no sea posible que avance en el tratamiento. Ok, buenísimo eso. Ven, háblanos un poquito sobre ese violentómetro. Básicamente va subiendo, digamos, como el semáforo, ¿cierto? Les voy a decir, va desde verde, amarillo, rojo, pero pues en estas claridades es decirles que toda debería estar en rojo, ¿cierto? Porque desde que hay un chantaje, una desvalorización a la persona, malos comentarios, a veces cuando se revisa el celular, cuando hay, digamos, este tipo de prohibiciones y que también van acompañadas de muchas escenas de celos, pues esto va escalando en gravedad. Y la gravedad pues es que puede llevar inclusive hasta la violencia, hablándolo de una violencia física, de una violación como tal, y también a la muerte de la víctima. Esto se aplica tanto a hombres como en mujeres, pero nosotros lo que hacemos es identificar de entrada cuáles son esos puntos que ya se están afectando, porque es muy posible que siga en un ascenso y que tenemos que detectarlo como a tiempo para que estas personas pues no vayan a ser... pues no vaya a comprometerse inclusive su vida. Hay personas que Claro. detectamos en la consulta que tienen dificultades de pareja y que está allí esa violencia, y que esas personas no pueden estar gozando de su sexualidad porque claro, entonces tienen miedo, hay una coacción de la libertad, hay unas exigencias con respecto al tiempo, a la forma y unos preceptos que no son verdad de lo que la persona debe cumplir como esposa o como novio, ¿sí? En esas desvalorizaciones que de acuerdo también a la historia de esa persona, con la historia que tiene de su infancia, con lo que ha vivido, pues puede no ponerle un filtro, sino de una vez que eso entre directamente a esa parte de la mente y que crea que eso es verdad y que eso es normal y que aparte de algo muy particular en la violencia se va en las relaciones de pareja y es que nos da mucha pena contarlo, ¿cierto? Porque entonces hay mucha culpa, porque no Sí. comprendemos cómo es que nos relacionamos, eso tiene unas profundidades más allá que tienen que ver con la teoría del apego. Entonces, ¿por qué una persona se relaciona con aquella que es agresora? O por qué sigue allí y tiene que ver mucho, inclusive entonces, cómo fue esa relación con sus propios padres, cómo aprende a recibir el amor. Entonces no es tan fácil a veces, ni siquiera como médicos, poderle decir a una persona es que su solución es terminar la relación o divorciarse, porque pues eso nunca lo van a encontrar por parte de un psicoterapeuta, pero el acompañamiento en esta información, en este violentómetro, es de gran importancia y pues ya sabemos también que inclusive pues hay un triaje tipo 1 para estos casos, ¿sí? Creo que vamos a tener que destinar otro podcast para hablar sobre ese tema en particular. De verdad que pues es muy de actualidad, pues por la necesidad que se tiene en disminuir todos esos niveles de violencia, tanto hacia las mujeres como hacia los hombres. Actualmente pues, estamos en una sociedad que sigue siendo muy violenta contra las mujeres, y hay que seguir trabajando en eso. Entonces creo que podríamos estar dedicando en un futuro un espacio ya muy preciso para ese tema. Pero tengo una pregunta para hacerte y es, ¿cuál es esa, o cuéntanos sobre una disfunción sexual frecuente? ¿Cuál se te vendría en mente y nos pudieras hablar? Bueno, entonces siguiendo en esta misma línea, como de la pareja, se me ocurre contarles que ocurre muchas veces como cierta competencia. Esto no es como tan obvio, ocurre de una manera como muy inconsciente, pero empezamos como a compararnos en pareja y llega la persona, por ejemplo, consultando porque
Resulta que a su pareja le da deseo sexual 3 veces por semana y a esa persona le da deseo una vez al mes. Entonces esa sensación de que es Sí, muy poquito, de que no es suficiente, o aquella persona, por ejemplo, que tiene deseo sexual todos los días, que es usuario de pantallas, que le gusta leer textos eróticos, que le gusta mucho la masturbación. Y entonces, en ese sentido, como no conocemos sobre esa información, y como tiene, digamos, como una mala evaluación, pues por supuesto la persona llega aterrorizada a la consulta pensando que está conviviendo con una persona que tiene, es un enfermo sexual, que está, digamos, que es adicto al sexo, que, sí. ajá. Entonces esto es muy frecuente y nos damos cuenta, mira, ni se trata de una persona pues que tenga una adicción comportamental, pero decirles pues que claro, que eso es otra de los pacientes que vemos que sí tienen adicciones, pero muy pocos de los que están clasificados como adictos realmente tienen esa dificultad. Es más como la duda de la pareja, sobre todo, pues aquella persona que comparado con el que tiene más deseo, es como el que lleva la peor parte porque parece el culpable de Claro. la situación. Sí, eso se puede ver desde dos puntos de vista, ¿cierto? Desde el lado de que el otro está súper mal y que necesita ayuda profesional porque es un enfermo sexual, y por el otro lado el que tiene la actitud más pasiva pues también va a llevar una parte de una sobrecarga también tenaz, ¿no? Ujú. Sí, tiene. Eso es lo que podríamos llamar una que disritmia sexual o... Sí, se llama realmente una disritmia sexual, pero acá simplemente es como que no hay congruencia. Pero a ver, Sebas, eso es muy esperable. Si el ser humano tiene unos funcionamientos tan diferentes, pongámonos un ejemplo, por ejemplo, pues el apetito, los ritmos, una persona funciona más en la noche, estudiando, trabajando, es más creativo, Sí, y siendo nocturno, otras personas les va mejor haciendo ejercicio temprano. Entonces, es decir, como tener en cuenta esto también para el momento de ejercer la sexualidad, y es que nos podamos poner de acuerdo, y para eso existen estrategias en la terapéutica, para que pueda haber un disfrute que es compartido, pero también para que nos liberemos de esas presiones donde las parejas pues van haciendo casi que un calendario y dice, vea, no me toca. Y ya han pasado 2 meses y la última vez fue tal día. Entonces empiezan a haber unos reclamos y entre más reclamos, pues mayor estrés y otra vez entramos acá como en un corchito que está dando vueltas porque definitivamente esto no va a hacer que funcione mejor. ¿qué recomendaciones le das tú a una pareja que tenga esta situación? La recomendación más importante es tener la habilidad de la comunicación, o sea, integrar la comunicación que sea asertiva, que digamos lo que sí queremos decir, estar en reclamos, estar dando, digamos, como indirectas, comparaciones, pues esto no va a traer un efecto más positivo. Es importante en este caso que la persona que tiene menos deseo sexual sea la que imponga el ritmo de la terapia. ¿Cierto? No es que vamos a subir a esta persona que tenga el mismo deseo que tiene su pareja, pero sí que podamos entender que como tiene la parte, digamos, la peor parte, en ese sentido es importante que la pareja, pues que tiene mayor deseo, pueda hacer una pausa, pueda dedicarse a su propia sexualidad, que no responsabilice a la otra persona mientras estaba trabajando y que sí podamos tener unos momentos de encuentro donde podamos determinar, bueno, cuál es el guión sexual de esta pareja, de esta persona, realmente porque es que no tiene el deseo de antes o porque no está poniéndose de acuerdo con su pareja, e inclusive puede ser cosas muy sutiles que en las conversaciones de pareja no se tienen en cuenta, pero que si las desenmascaramos en terapia con la persona, pues allí en privado diciéndole, bueno, que realmente cuál es el freno que tienes, o si es que la persona, esto pasa mucho, la persona cuando conoce a su pareja, entonces hay, digamos, como más frecuencia, más intensidad, más orgasmos, más encuentros, y a medida que la relación va creciendo, pues puede ser que esta persona recupere el ritmo previo que era el deseo una vez por semana y no 3 veces a la semana como se mostró al inicio de la relación, y entonces podemos mirar como en los antecedentes que es que realmente ese es el deseo que tiene, lo cual es normal, ¿sí? Como también es normal en aquella persona que lo tiene aumentado en comparación con esta. ¿De qué depende? Pues que vamos mirando eh, como en esta línea del tiempo, cómo fue antes, realmente si es que esto ha sido así siempre, tanto los pensamientos, no solamente la disposición de compartir, el consentimiento de decir, bueno, hoy sí estoy como
para tener un encuentro sexual, sino también aquellas personas que van teniendo entonces fantasías, recuerdos, búsqueda de contenido erótico. Eso también hace parte del deseo. Entonces me doy cuenta muy frecuentemente en la consulta que no es falta de deseo, que resulta que hay algo allí que está generando Sí. como un frenito de mano y que eso hace que haya una disritmia también. Entonces se pierde el ritmo de la relación y allí pues se pone como en juego muchos aspectos importantes de la relación de pareja porque, a ver, la persona que venía recibiendo por parte de su pareja cierto contacto, como con ciertas rutinas, y esta persona le quita el contacto o ya no está tan disponible, pues se lo puede atribuir de manera personal y decir, ya no le gustó tanto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que esmerar más. Empieza como también a generarse unas culpas y entonces ahí van creciendo un montón de problemas que no están ocurriendo realmente, pero que en el sentido simbólico, real o imaginario, pues juegan un papel en contra de ese disfrute compartido. Una pregunta y es, ¿esa disritmia sexual ocurre en la misma frecuencia en parejas homosexuales versus parejas heterosexuales? ¿Hay estudios o reportes epidemiológicos que al respecto, o todavía sigue siendo esa información un poco difícil de hallar y de encontrar? Si está estudiado y lo último que leí tiene que ver con que se presenta más en parejas que conviven. Las parejas que más se han estudiado son las parejas heterosexuales, pero entonces no es lo Sí. mismo tener un ritmo en el noviazgo, personas que no conviven o personas que comparten ocasionalmente, a cuando ya se están en el mismo hogar, porque entonces van cambiando las rutinas y nos damos cuenta, por supuesto, que es que el encuentro es 24/7, algo que ocurrió pues también importante con el tema de la pandemia. Entonces es más ruidoso en aquellas personas que ya tienen una convivencia establecida. Bueno, hay un tema ahí importante. De hecho, varias veces he tenido consultas de ese tipo, pues digamos que por la confianza de ser médico, muchos amigos, personas cercanas, conocidos, me han consultado sobre temas relacionados a esto. En algunas ocasiones te han mandado esas personas referidas, pues porque claramente pues mi conocimiento es limitado en ese aspecto. Pero sí es muy frecuente esa pregunta y de hecho me ha pasado más que son como amigas o personas, mujeres que me dicen, ven, es que mi marido no me busca, o mi pareja no, como que no le gusto, qué es lo que está pasando. Entonces yo digo, pues dialoguen, hablen, me dicen, no, pues que ya hablamos, pero como que no, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, después de que ya la persona lo comunicó, lo habló, la otra persona está enterada de que para la otra persona es un problema que le está generando el no tener una actividad sexual frecuente, pero que es como si no le importara, pensaría yo, no sé. O sea, ¿cuál sería la terapia de ataque que tú entrarías como a ejercer ahí con la pareja? Bueno, una de las situaciones que ocurre es vaya, consulte usted, ¿cierto? No, no siempre llega la pareja, porque es que esto es un ataque muy duro como al ego, darse cuenta que realmente cuando una persona presenta un síntoma sexual, pues estamos hablando acá directamente de la diada, en este caso particular que me estás contando. Si llegan las dos personas, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar desde cero con el tema de la comunicación. Puede ser que ya lo ha comunicado y la pregunta que les quiero hacer en este momento es, bueno, ¿y cómo? ¿Qué le dijiste? Si fue una manera agresiva o a veces damos es como pistas, pero no decimos exactamente qué es lo que extrañamos, qué es lo que queremos, de qué manera, porque también entonces tenemos temores y va ocurriendo algo muy desagradable, y es que se va como acumulando un rencor que hace que las parejas ya tengan este tema prohibido. Entonces me ha pasado que me cuentan, este es un tema prohibido, no podemos hablar sobre esto porque inmediatamente él se va a enojar o ella se va a poner, mejor dicho, intocable. Es un tema que realmente ya se vuelve un tema tabú en la relación de pareja y qué bueno que lo traigan al consultorio porque acá va a ser de una manera más amable. Nosotros lo que hacemos es enseñarles inclusive cómo hacer esas peticiones. A ver, en cada escenario, en cada parte habrá una persona, pues cada persona tendrá una razón para comportarse de esa manera. Nosotros nos comportamos como sentimos y como pensamos. Entonces, si estamos pensando algo particular, esa persona en algún momento se le genera cierta sospecha, dolor o frustración y no se la comunica a la pareja porque esto puede dar un resultado como una separación o un juzgamiento o un enojo desproporcional. Entonces, por supuesto que es un tema muy difícil de hablar.
En terapia lo que hacemos es empezar a ofrecer, digamos, como unas herramientas que nos muestran más un camino más asertivo, ¿sí? Y también que podamos decir no sin que se comprometa el vínculo y que podamos seguir compartiendo en pareja y que no va a traer una medida de castigo el hecho de que haya una expresión pues de los sentimientos, porque hay parejas que no tienen permiso de expresar realmente los sentimientos, ¿sí? Entonces, cada persona pues tendrá su espacio, obviamente pues ahí vamos a estar nosotros para mediar, para que pueda hablar, para poder llevar un curso sano de la conversación y muchas veces, Sebas, en este encuentro, cuando estas personas pueden realmente decir que lo que está pasando ni siquiera son cosas graves, puede haber otra vez una apertura al contacto. Eso es lo más importante. También que sepamos que es que el contacto, la relación de pareja, tanto para mejorar estas afectaciones de los ritmos, tiene que ver con que permitamos que la piel entre a jugar un papel importante, porque entonces estas parejas se van volviendo como la ley del todo o nada y no permiten como un flujo como en esos diferentes tonos que hay entre el blanco y el negro. Bueno, creo que hasta ahora nos has dado una información súper importante, muy precisa, Andrea. De verdad que nos gusta mucho, particularmente, pues me gusta muchísimo todo este tema pues, de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con la medicina de la sexualidad es increíble. De verdad que tenemos mucho que aprender de esto, tanto como pacientes como médicos, tenemos que seguir aprendiendo sobre este tema. Y de verdad que buenísimo. No sé si quieras acotar algo más que nos quieras comunicar en este podcast para ir cerrando. Pues contarles que todas estas dificultades que se presentan, pues siempre hay algo por hacer. A veces pensamos que estamos como en el peor momento, que ya como que ya no hay una solución, pero contarles que pues para eso estamos nosotros, que cuentan con los sexólogos, que cuentan conmigo, en cualquier caso que la relación de pareja no esté fluyendo y que realmente hay estrategias que ya están evidenciadas, que están con una estadística importante, que ya están documentadas y que también como en otros aspectos orgánicos y otros aspectos de la medicina, pues tienen un tratamiento y que el pronóstico es bueno. Súper. Bueno, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Revive Podcast. De verdad que nos has dado una información súper buena. Igual acá en los comentarios que vamos a tener en el podcast, vamos a colocar tu contacto para que las personas también puedan seguirte y pues puedan consultarte cuando lo requieran. Y por ahora agradecerte, de verdad que muchas gracias por estar aquí, súper valioso y espero tenerte prontamente en un nuevo episodio. Muchas gracias, buenos saludos a todos, qué rico, lo repito, qué bueno estar por acá compartiendo estos temas y también abriendo un montón de cuestionamientos y de dudas para que entonces vamos incorporando mayores, digamos, como más recursos para la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Así es. A todos ustedes, gracias por llegar hasta este momento del Revive Podcast de hoy. Espero que les esté gustando, les haya gustado el episodio del día de hoy. Vamos a tener más adelante, yo sé que a la doctora Andrea con más episodios, porque es un tema trascendental para nosotros como profesionales y como pacientes también. Y bueno, los invito para que le den al botón suscribirse en el canal de YouTube de nuestro canal de Revive Podcast. También activar la campana para que les lleguen las notificaciones en los próximos episodios que estemos subiendo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @gprevive. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao, doctora Andrea. Chao, chao.